Adelante. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos a la sesión informativa del segundo año de la Diplomatura de Guión para Cine y Televisión. Contamos para ello con el coordinador de este mismo año, que es nada más y nada menos que don Carlos Iriart, que es codirector del Instituto del Cine de Madrid, entre otras cosas. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien. Es un placer para mí estar contigo, sabes que siempre conversar, o sea, siempre que te pillo por banda intento conversar contigo. Encantado. Y además somos un poco la prueba de que el Instituto del Cine a una modernidad y tradición, ¿no? Exactamente. Es verdad, es que esto es así. Me reservo la tradición, digamos. No, pero está muy guay porque siempre tenéis como espacio para... Aprendéis mucho también de todos los alumnos, de nosotros. Estáis siempre como muy al quite de lo nuevo porque es lo que hace falta, es lo necesario para la evolución, vaya. Pero yo creo que incluso ese es el buen motivo que tienen muchos profesores, que son profesionales, que están en la industria, que hacen películas o hacen series, o interpretan series o interpretan películas, lo que fuese que hagan, y sin embargo se dan un espacio para la educación porque es un excelente ámbito de reflexión sobre tu propio trabajo. Sí, ¿no? Es un ejercicio para poder evolucionar con los tiempos, que además hoy en día va muy rápido todo. Sí, señora. O por lo menos la sensación es esa. Exacto. Veremos a ver. Yo te conozco mucho, pero me gustaría que todos los que estén con nosotros pues te conozcan un poquito más. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí. Vale, sé breve, porque encima es argentino, o sea que... Voy a intentarlo. Digamos que yo provengo de ser guionista de televisión y en un determinado momento surgió la posibilidad de crear este instituto justamente hace 21 años, fíjate. ¿Tú eres fundador? Sí, soy uno de los 4 fundadores que tiene este instituto. Yo soy uno de ellos y desde hace 21 años, digamos que he centrado mi actividad exactamente en la dirección o codirección, porque somos 4 y seguimos codirigiendo. Digo, de pronto para los alumnos a lo mejor tiene algún interés. Este instituto, todas las decisiones son en general compartidas, es decir, se toman entre 4 personas. Cualquier cambio que haya que hacer, cualquier reorientación, se toman en general entre 4 personas. Así que soy uno de los codirectores. Y a eso, básicamente, en este momento me he dedicado casi en exclusividad a esto. ¿Y qué tal como guionista de televisión? ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos alguna anécdota así bonita. Ahora tengo una magnífica, que es hace poco supe que Radio Televisión Española ha vuelto a cargar en esto que llama RTV Play, que es las antiguas producciones, ha vuelto a cargar una serie de la que soy guionista. Y está disponible en la web de Televisión Española y muy bien, es una serie que llamó Quinoxio, se rodó enteramente en Latinoamérica y bueno, me ha tocado hacer de diferentes tipos de temas y demás. Hay uno que yo recomiendo mucho que es sobre la primera toma de contacto de un grupo aborigen amazónico en Brasil que por primera vez veían gente que no fuese un cura que era quien trataba con ellos. Era un cura que había tomado contacto con ese grupo y los segundos fuimos el equipo que fue a rodar con ellos. Es muy interesante. Qué maravilla, pues luego lo chequeamos. Equinoccio se llama, exactamente, y el primero que sale es justamente esta experiencia. Toma ya, y hablas de equipo. A mí esto me parece muy interesante. Sí. Porque hoy en día tiramos como mucho al individualismo, entramos en estas carreras como yo quiero ser director, yo quiero ser actor, ¿y el cine es equipo? Exactamente. En general, toda la labor del cine es fuertemente coral. Mucho más, en el caso de los guionistas, mucho más en televisión. En televisión no hay un autor de guión, sino que hay equipos de guionistas que desarrollan un proyecto. Generalmente luego se dividen entre escaletistas y dialoguistas, pero son equipos de 5, 6, 8 guionistas que trabajan en torno a un proyecto, una idea, y cualquier serie que veamos es el resultado de un equipo. Qué guay, pues esto a mí me resulta muy interesante para luego conectar también tanto con el programa de este segundo año de Guión para Cine y Televisión
como para ver un poquito qué opciones hay una vez que los alumnos terminan, que hay varias, porque además esto, lógicamente, es algo que preocupa mucho a las personas interesadas. Sí, sí. Antes de comenzar, si te parece, me gustaría recordaros que al final de esta sesión abriremos una ronda de preguntas por si se ha quedado algo en el tintero, por si algo nos ha quedado claro, ¿de acuerdo? Podéis lanzaros, que no mordemos. Y también recordaros que tenéis toda la información sobre el programa en nuestra web, que es www.institutodelcine.es, y que podéis contactar con nosotros para cualquier tipo de información a través del teléfono 91 447 8040 o a través del correo electrónico info@institutodelcine.es. Dicho esto, Carlos, que no te quiero aburrir, ¿cuál dirías o qué valoras tú cuando recibes una prueba de acceso? Porque a este segundo año se puede acceder o bien si has terminado primero común o bien si tienes cierta experiencia previa. Entonces, a mí me gusta mucho que nos digas eso. ¿Qué valoras tú cuando revisas una prueba de acceso? Básicamente nos interesa mucho la posibilidad que ver en el perfil de un potencial alumno, de un interesado, ver la fuerte voluntad de contar historias. Contar historias es una actividad que nace en las cavernas, cuando apenas estábamos poniendo primeros pasos sobre la tierra. Ahí ya había narradores, ya había contadores de historias, con lo cual es una tradición que tiene una trayectoria muy amplia, y desde hace 130 años prácticamente comienza a aparecer la cámara como para que aquel relato de toda la vida se convierta en un relato audiovisual. Pero estos 130 años también nos han permitido descubrir qué estructuras de relato son las que llegan mejor al público. Se ha creado una tradición en el ojo y en el oído del espectador por determinados temas, por determinadas maneras de contar, y eso es lo que intentamos forjar en esta diplomatura, es decir, técnicas para la creación de historia. No toda historia funciona, y es muy interesante aquellos alumnos que, por un lado, traigan esa voluntad de contar historias, ¿no?, por una parte, y luego nos interesa si además pudiesen tener algún tipo de práctica o ejercicio o destreza en la escritura. Gente que haya escrito guiones, gente, aunque sean guiones de pequeños cortometrajes, o que hayan escrito artículos o practiquen literatura. Cualquier tipo de vínculo con la escritura o destreza por la escritura es muy útil. Nos confiamos mucho en los alumnos que traen ya esa destreza incorporada. Sí, pero digamos que no es tanto un perfil académico o de título, entiendo. O sea, quiero decir, si lo tienes, perfecto, pero que no, y de repente has estudiado, por ejemplo, interpretación y te interesa estudiar guión para también poder crear tus historias o poder escribir tus propios cortometrajes. O sea, que el abanico es amplio. Es muy amplio ese ejemplo que has puesto, el de alguien de interpretación, que es alguien que está acostumbrado a interpretar, a hacerse cargo de las historias y incorporarlas en la piel. Es decir, esa es una persona que indudablemente tiene vínculo con el relato, tiene vínculo y voluntad de contar, con lo cual ese perfil también es magnífico. Es decir, podríamos describirlo, estudiantes de periodismo, estudiantes de arte dramático, llamémosle, o de interpretación, cualquiera, estudiantes de letras, de humanidades, cualquier estudiante de ciencias políticas, tenemos muchos, gente con voluntad de contar historias. Es básicamente lo que se propone esta diplomatura, es transmitirle las técnicas para que esas historias sean más interesantes, tengan posibilidad de tener una virtualidad importante en la pantalla, en una pantalla cualquiera sea, de cine o de televisión, y bueno, a eso nos dedicamos. A eso está dedicado el segundo año. Maravilloso. Yo os animo, si tenéis cualquier tipo de incertidumbre o duda al respecto, que hagáis la prueba de acceso, porque es un trámite con el que además posteriormente se os va a orientar, ¿verdad? Es decir, sí. O sea, yo creo que hay un poco de miedo con el tema prueba de acceso, de decir, ay, no sé si hacerla, no sé si tengo el nivel apto para esto.
hacerla porque no tiene compromiso. De hecho, el plazo de admisión ahora mismo está abierto hasta finales de septiembre y una vez que nosotros la recibamos, la vamos a evaluar y vamos a orientaros si es lo adecuado que paséis a este segundo año directamente. Por otro lado, muchas veces nos preguntan cuál sería la diferencia entre el segundo año de la diplomatura de guión y cuál sería la diferencia entre el máster. Okay. Esto ya también lo comentó Valentín, pero bueno, me parece interesante que tú también, siendo el coordinador de este segundo año, nos lo especifiques un poquito también. En el segundo año, básicamente los alumnos entrenan, desarrollan, trabajan y tienen práctica final en torno a 3 géneros. Van a ser, al acabar el segundo año, van a tener en mano el guión de un cortometraje que además será rodado por alumnos de las otras diplomaturas, es decir, por alumnos de dirección, de montaje, de fotografía, etcétera, interpretados por alumnos de interpretación, es decir, va a ser un trabajo final que va a llevarse a pantalla, digamos. Ese es uno que es cortometraje, uno segundo que es guión original de largometraje, en el cual cada alumno va a desarrollar una historia que le resulte de interés y va a ser tutorizado por un guionista en toda su fase de desarrollo, y luego una tercera asignatura troncal también, que es guión de series de televisión. Eso supone que también acabarán con el proyecto y al menos un capítulo desarrollado de una serie de televisión. Esa es, digamos, la orientación general, que fundamentalmente es fortalecer en las técnicas de escritura. Y en el caso del máster ya es mucho más orientado. Es un máster dedicado a guión para series de ficción, para series, para trabajos seriados, para plataformas, para televisiones. Ya no es como en el otro caso, a trabajos, llamémosle, unitarios, y sobre todo en el cual la orientación que tiene el segundo año es fortalecer en técnicas de creatividad y técnicas de narración. En el caso del máster está básicamente a entrenarse en los procesos que son colectivos, como decía, se escribe conjuntamente con equipos de 5 o 6 personas, y está dedicado a televisión, a guión de series de televisión solamente. Bueno, yo creo que a mí me ha quedado clarísimo, no sé a vosotros. Pero aparte de esto, por lo que estás comentando, trabajan mucho, ¿no? O sea, porque siempre hay como una duda de, son solo 3 horas al día, me parece poco, me parece tal. Pues a mí me da la impresión de que trabajan mucho. Y aparte otra cosa que has dicho, que volvemos al equipo, no solo trabajan con los compañeros de su clase, ¿no? O sea, también están en contacto con las otras diplomaturas. Mira, ya que apuntas a eso que tiene que ver con la parte práctica, digamos que la tarea de escribir, que suele ser a veces árida, porque a veces arrancar un texto, cualquiera sea, suele provocar una especie de intento de angustia. Frustración. ¿No? Frustración, sí. Ese tipo de cuestiones. Es muy útil que los alumnos aprendan, bien colectivamente o bien individualmente, a romper esa primer barrera y puedan dedicarse a la escritura. En el caso de guión, lo que señalabas, en el cual tienen 3 horas diarias de clase, uno dice, bueno, ¿se forma con eso un guionista? No. Son esas 3 horas más todo lo que el alumno tiene que hacer fuera de clase. Fuera de clase, nosotros recomendamos varias cuestiones. 1, ver series y ver películas. Los profesores orientan a la hora de, si se está explicando, por ejemplo, que es una elipsis que es una herramienta dentro del guión fundamentalmente utilizada en el cine, bueno, te van a recomendar 2, 3, 4 las películas que fuesen para que comprendas exactamente qué es una elipsis. Entonces, esa es una tarea que hay que hacer fuera de clase. ¿Por qué? Porque un instituto es demasiado caro para que te proyectemos películas. Hoy las películas están disponibles por internet, con lo cual no tiene demasiado sentido. Eso por una parte. Y luego, leer todo lo que se pueda. Un guionista escribe sobre fenómenos de la vida, y la vida está en la literatura, está reflejada, no digo que sea eso, pero que está reflejada en la literatura, en los medios de comunicación, en internet, es decir, poder nutrirse de todo aquello que está ocurriendo allí fuera, llamémosle, que son materiales inevitablemente interesantes para desarrollo de guiones. No todo va a estar en tu cabeza,
Tu cabeza es la máquina que tiene que articular todas esas cuestiones. Pero básicamente es en la vida, en la historia, en la literatura, donde están grandes pasiones, grandes hechos, o que no sean grandes, pequeñas historias también, que son las que permiten luego trasladarse a un proyecto audiovisual. Es un poco como la vida, ¿no? O sea, como para ser guionista hay que llevar una libretita de repente me ha pasado esto, luego a lo mejor lo desarrollo, pero... Muy recomendable la libretita, muy recomendable leer mucho. Y cuando digo leer, amplío el abanico, no es leer literatura, también literatura, pero es básicamente estar en contacto con la palabra y con las historias, ¿no? Y es muy interesante que a lo largo de todo el proceso de formación, además de la parte estrictamente técnica y de desarrollo de lo creativo y de lo narrativo que se da al alumno, el alumno alimente su cabeza de historias de allí fuera, ¿no? Sí, que esté atento, que esté... Nadie está esperando un espectador no está esperando que ese alumno cuente su vida, no. Incluso muchos de los que cuentan las historias importantes probablemente tienen incluso vidas normales, ¿no? Lo único interesante es que han tenido olfato para descubrir que hay historias dignas de ser contadas y tienen técnica para contarlas bien. Pero no se necesita tener una gran vida, ser un gran aventurero o aventurera para luego poder contar una historia de aventuras, ¿no? Maravilloso. Bueno, esto es una parte del programa, pero digamos, vamos a centrarnos más en cómo está estructurado. Empezamos a mediados de octubre. Terminamos en junio. Exactamente, y está organizado por trimestres. Hay un primer trimestre que va de octubre a final de diciembre, que es un trimestre con algunos elementos teóricos. Por ejemplo, tienen una asignatura que es teoría del guión y ya empiezan 2 de las 3 asignaturas que van a ser troncales. Guión original de largometraje comienza en octubre y guión de series de televisión también comienza en octubre. Arranca, como decía, teoría del guión, que es interesante, es muy interesante, yo la recomiendo porque suena, siempre cuando te hablan de teoría de algo, suena que es algo abstracto, feo o poco simpático. Tedioso. Exacto, en este caso no, es muy, muy interesante. Hay un buen profesor que es Daniel Tubau, quien la imparte, y bueno, es muy útil, muy, muy útil. Mientras que a partir del segundo trimestre, es decir, primeros días de enero, comienzan los procesos, ya las asignaturas dejan de llamarse asignatura y pasan a llamarse tutorías, porque allí todo el mundo tiene que escribir, y si no escribe, mejor que no venga. Es decir, somos en eso un poco autoritarios, si quieres la expresión, no vale la expresión, en la medida en que se viene a mostrar lo escrito y a que tus compañeros y fundamentalmente tu profe tutorice ese trabajo, opine, reoriente, asesore, reconduzca, sugiera cosas sobre eso que has escrito, ¿no? Y eso ocurre en 3 asignaturas, como dije, las 2 que ya habían arrancado, que es guión de series de televisión y guión original de largometraje, y una que se suma allí, que es guión de cortometraje. Durante el segundo trimestre, los alumnos escriben el guión de un cortometraje, también con tutoría, que se entrega pues días antes de Semana Santa, es decir, finales de marzo, más o menos es cuando termina la escritura del guión de cortometraje, y ese es el guión que va a ser rodado dirigirán sus compañeros de dirección, lo iluminarán y operarán las cámaras, los de fotografía, maquillarán los de maquillaje, la interpretación estará a cargo de los de interpretación. El alumno pasa a quedar integrado en ese equipo que va a rodar un cortometraje y del cual él es el guionista. Qué guay. A mí esto me gusta muchísimo porque primero se generan como comunidades, digamos, en el sentido exacto. de que ellos aquí empiezan ya a vivir lo que es la industria. Exacto. Empiezan a trabajar con personas a lo mejor con las que se llevan mejor, con las que se llevan peor, sí, con las que se entienden más y menos. Y eso luego, quieras que no, a la hora de dar el salto, ¿no?, a la vida profesional, pues es maravilloso porque te lleva a crear primero tus proyectos personales con personas con las que ya tienes un entendimiento,
y luego te lleva también a entrenar lo que es, o sea, porque esto es mucho, este mundo es mucho como de negociaciones, ¿no? Como de aprender a trabajar en equipo, que es una cosa sumamente complicada. Y además que es muy útil que el guionista viva, lo diré así, con perdón, sus primeras frustraciones, que es que siempre van a querer cambiar su guión. Habrá un director que dirá, esa psicóloga, ¿por qué no es psicólogo? O ¿por qué no tiene menor edad que aquella otra? Siempre habrá intentos y está en el guionista saber si son objeciones sensatas o es simplemente la egolatría del director que le lleva a proponer cambios. Entonces, bueno, también es muy útil que confronten, porque esta es una profesión que exige confrontación, ¿no? Sí. No es la única, todas las profesiones exigen confrontación, pero bueno, también de estas peleas nace la vida. Digamos que ahí es donde el guionista tiene que llegar bastante seguro de su trabajo, pero también abierto a que probablemente le hacen propuestas igualmente interesantes. Como esto suele derivar generalmente a intentos de asesinato, hay una jefa de práctica que es la que suele intervenir para evitar que guionistas y directores fundamentalmente no concluyan con un cuchillo en la mano. Entonces, bueno, realmente hasta ahora lo estamos logrando bien. Sí, estamos constantemente, tanto en nuestra vida como en la escuela, intentando encontrar el equilibrio, ¿no? Exactamente, exacto. En el desequilibrio del equilibrio, totalmente. Es muy interesante y es muy útil, pero además es muy útil que los futuros guionistas se entrenen así bajo un paraguas académico. Aquí nadie te echa porque protestes por algo y nadie te echa porque propongas cambios de guión, que no te echamos, pero en la industria sí te echan. Con lo cual es muy útil que los alumnos aprendan aquí a salvar diferencias, a negociar, pelearse, al final a negociar y demás. Todo aquello, aprendan las leyes de aquello para que cuando vayan fuera las cosas circulen mejor. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Así que, la vida es un aprendizaje constante, pero estas cosas, pues, además, lo comentábamos también el otro día, antes la industria se trabajaba de otra manera, antes no había este tipo de estudios tan específicos, tan centrados, o sea, al final la gente aprendía trabajando. Y eso era mucho más o sea, duro. Tenemos una suerte enorme de que a día de hoy pues podamos acceder a este tipo de profesiones de esta manera, ¿no? Que es un poco, quieras que no, más amable. Incluso a eso agrego algo con un tema que estábamos hablando antes, no sé si los espectadores lo han podido escuchar, que es el éxito que actualmente tiene muy buena parte de la producción audiovisual española. Está mal que yo lo diga, pero lo voy a decir. Dilo. Yo creo que el éxito de muy buena parte de esta producción tiene que ver con que han empezado desde hace unas pocas décadas, las escuelas de cine. Es decir, los profesionales que en este momento se suman a la producción audiovisual surgen de estos procesos de los que estábamos hablando. Es decir, de escuelas de cine en el cual han logrado formarse y han logrado incorporarse a la industria, no desde cero, no se incorporan como un aprendiz, sino que se incorpora ya con un músculo entrenado, con una cabeza más o menos trabajada en ese sentido, y yo creo que es una buena tarea, insisto, creo que es una pedantería de mi parte decirlo, pero creo que es interesante. Es decir, las escuelas de cine comienzan, la última generación de escuelas de cine comienzan en los años 80 y algo, y curiosamente creo que son ya este boom que surgió ahora unos 8 o 10 años, ya tiene que ver con generaciones surgidas en escuelas de cine. Eso es, sí, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Luego, por otro lado, este es uno de los cursos que se puede impartir de manera presencial y online. ¿Cómo funciona un poquito esto? Exacto. Son, digamos que en el primer trimestre, el que va de octubre a final de diciembre, digamos que los alumnos tienen clases compartidas, ¿no? Tanto alumnos online como alumnos presenciales reciben la misma clase. Pero tienen que elegir, ¿verdad? O sea, hay que elegir una modalidad. Tienen que elegir una modalidad, pero la elección definitiva es a partir del segundo y hasta el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque allí es donde los grupos se hacen más pequeños. Es decir, para poder
escribir un largometraje, el guión de un largometraje, ningún profe es capaz de escribir, es capaz de supervisar la escritura de 20 largometrajes. Se le cruzarían los personajes de uno a otro, sería una locura. Y, sin embargo, hay que hacerlo con grupos reducidos. Entonces, los grupos reducidos son online o presencial. Ya no puedes tener un alumno en Lima y otro en Madrid, porque ya el trabajo es con mucha cercanía con el profesor, es de trabajo muy constante, entonces conviene que los online queden agrupados y que los presenciales queden agrupados. Se imparte, ya digo, primer trimestre es compartido, pero es inevitable que a partir del segundo y durante el tercer trimestre, hasta final, los alumnos vayan por separado, porque el proceso de tutorías durante segundo y tercer trimestre es con grupos pequeños de alumnos, ¿no? Para que el trabajo esté como más focalizado, claro. Y muy supervisado, quiero decir, es un tutor que va sobre tu trabajo a opinar, sobre la evolución de un personaje, sobre la posibilidad que haya una historia lateral que acompañe la historia principal, que pueda proponerte un cambio de tono a partir de cierto minuto de la evolución de la historia. Es quien va a ir contrastando contigo todas las posibilidades. Una historia tiene muchas maneras de contarse. Justamente la función del tutor es que tu trabajo pueda ser contado de la mejor manera que seáis posible entre tú y tu tutor, ¿no? Es decir, es un trabajo con mucha cercanía y hablando sobre personajes, sobre diálogos, fundamentalmente. Ninguno nacimos escribiendo diálogos. Es muy difícil, los actores lo sabéis bien, es muy difícil escribir diálogos que sean creíbles. Bueno, pues eso ayuda muchísimo el trabajo de un tutor, que es un guionista. Digamos, fuera de estas 3 horas de clase que da el tutor, se gana la vida como guionista. Con lo cual es alguien en activo que te viene a impartir la tutoría. Háblanos un poquito de los profesionales que forman parte de este programa. Bien. Que me había olvidado de una cuestión, que hay una parte de la formación que es muy interesante, que no la conté. Además de las 3 asignaturas de las que ya hablé, hay un día que está dedicado a proyecciones una semana y masterclass la semana siguiente. ¿Qué supone esto? Que nosotros tenemos invitados a guionistas consagrados, guionistas con mucho trabajo ya en el mercado, guionistas con una obra ya muy intensa, los invitamos. Por lo general es gente que no tiene muchos compromisos, con lo cual puede venir un día a dar una masterclass. Entonces lo que programamos es, generalmente este año ha sido, por ejemplo, los jueves, un jueves había proyecciones de trabajo de ese guionista. Entonces los alumnos tomaban contacto con la obra de ese guionista y al jueves siguiente viene ese guionista a hablar sobre un tema que le proponemos. Entonces eso ocurre a lo largo del año, que es una semana proyecciones, conocimiento de trabajos audiovisuales, y la semana siguiente encuentro con ese guionista que viene y te habla de su trabajo, de su experiencia, de lo que ha hecho en esas obras que tú has visionado la semana anterior. Es un contacto interesante con el mundo profesional. Hombre, ya ves, sobre todo porque también puedes preguntarle dudas que puedas tener. Sí. Obviamente eso, generalmente son masterclass que suelen durar 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y se deja el final hasta las 3 horas para pregunta de los alumnos y toma de contacto con el profesor. Tendríamos eso y luego las personas que configuran este programa, que son todos profesionales en activo. Son todos profesionales en activo y varios de ellos con, por ejemplo, en guión de cortometrajes. Este año hemos tenido a Eduardo Cardoso, así es una persona nominada, ha estado nominado 2 veces, creo recordar, 2 veces a Premio Goya. Ha tenido 2 nominaciones, alguien con una trayectoria más o menos importante en largometraje, no los voy a mencionar a todos, pero tenemos a Sofía Cuenca. Sofía también es alguien que ya lleva 3 películas, 3 largometrajes. Sí, y además que está en activo. Está muy en activo, es una de estas
guionistas emergentes, acaba de terminar la escritura de 2 películas producidas por Poughkeepsie, la productora de Alex de la Iglesia, para, creo que es HBO o para... Sí, para HBO, creo que es que ha escrito son 2 largometrajes, parte de una trilogía. Ella ha escrito 2 partes y es, como digo, fuera, cuando no está dando clase, está escribiendo. Es decir, es una persona de mercado. Y en el caso de guión de series de televisión, es Clara Pérez Escrivá, que, por ejemplo, sobre todo si quienes sean españoles van a poder recordar 2 series importantes. Una fue Isabel, una serie histórica sobre Isabel la Católica, y la otra es Carlos Rey Emperador, sobre Carlos V, y ella ha sido guionista en esas 2, y luego ha sido digo pobre porque realmente es realmente cansador. Ella ha sido guionista de Acacias 38, que es una serie diaria. Es decir, cuando diariamente tienes que alimentar una serie y escribir guiones diarios, es muy, muy duro. Ese año la tuvimos de profesora muy cansada. Claro, no, a ver, es que la cosa con las diarias es que haces callo también, es otra forma de... Claro, ¿no? O sea, claro. pero es temporal, igual. Y además es muy interesante que los alumnos conozcan los mecanismos de escritura para las series diarias o para las semanales, o ahora el modelo ya se convirtió con las plataformas en nada, se producen series que ya cualquiera sabe cuándo se ven, no tienen ritmo semanal o ritmo diario, pero en las televisiones abiertas pues las sigue habiendo serie diaria, y son muy duros para un equipo de guionistas producir para esas series. Bueno, Clara es una que ha tenido la experiencia de un montón de capítulos, ya no recuerdo cuántos, de serie diaria con Acacias 38. Por ejemplo, bueno, pero hicieron muy buen trabajo, ¿eh? O sea, No, esa serie, serie, sí, fíjate, sí. O sea, tuvo mucho éxito, y yo de hecho la veía con mi padre porque era una cosa que hacíamos ¿Sí? juntos, sí, Mira, y nos gustaba un montón. pues estaba muy bien, sí. O sea, que fíjate. Sí, a mí también me ha gustado. Que siempre a veces como que juzgamos por cierto tipo de... y no, luego te pones a verlo y dices, jolín, aquí hay calidad. Claro. Esto nos lleva a la última pregunta que yo tengo para hacerte, A ver. que es un poco qué salidas laborales tienen una vez terminan. Porque yo creo que esto lo hablamos siempre, como hemos comentado antes, hay equipos, pero yo creo que es como un poco borroso, ¿no? O sea, que de repente sales de aquí y no sabes por dónde empezar. Y también hay una expectativa de salir ya siendo jefe de equipo igual, o director directamente, o... Claro, entonces, trabajo hay. ¿Qué tipo de trabajo hay? A ver, el abanico es muy grande, es realmente grande. Empecemos por el más trillado y tópico, que es incorporarse al equipo de escritura de una serie de televisión, por ejemplo. En este momento se están produciendo muchas, todas en paralelo y muchas al mismo tiempo, para televisiones abiertas, para las regionales, para las plataformas. Es decir, es mucho lo que se está produciendo y huecos hay en diferentes lugares. ¿Qué ocurre? Yo en eso recomiendo mucho. Nadie va a contratar a una persona que no traiga su cabeza trabajada. Cuando digo trabajada, vuelvo a insistir en la importancia de la lectura, de ver películas, de haber trabajado un mundo de información y conocer mucha obra audiovisual, mucha historia escrita, alguien cuya cabeza esté muy trabajada en torno a la creación de historias. Por eso aquí somos muy insistentes en que está muy bien que los alumnos terminen la clase y vayan a tomar una cerveza. Aleluya, y me alegro por ellos y por los fabricantes de cerveza. Pero lo verdaderamente interesante es cuando el alumno sabe que fuera de clase tiene un mundo de historias por conocer, ¿no? Y que las hay de muy diferente tipo, ¿no? Las hay de fantástico, las hay históricas, las hay policiales, las hay negras, las hay bélicas, y bueno, hay que hacerse con todo eso. Quiero decir, una productora cuando incorpora un guionista intenta que ese guionista tenga su cabeza trabajada respecto a cantidad de información que ha ido incorporando, ¿no? Y a experiencias que ha podido desarrollar. Por eso es muy útil que llegue con la experiencia creada en una escuela de cine, porque ya
digamos, de aquí se van a llevar un lenguaje que es el mismo que se habla en la productora. Cuando le piden determinada cuestión de cierta manera, ya vas a saber qué es lo que te están pidiendo. Cuando te definen un personaje es importante que entiendas qué está pidiendo la productora respecto a lo que está esperando que tú desarrolles, digamos, ¿no? Y bueno, esa es una utilidad que tiene la formación. Y otra, que tú mencionaste a la pasada, es tratar con equipos. Aquí un alumno que se forma en guión va a tratar con alumnos de dirección, de producción, de montaje, de dirección de fotografía, y son los que, en mi modesta opinión, con los que va a coincidir en el mercado, si no el año que viene, al siguiente, y si no, 3 años más tarde, y son incluso muy probablemente los que te van a vincular a determinados proyectos. El cine, todos sabemos, es lo menos meritocrático que existe. El cine no aparece nunca vas a ver un anuncio que diga se busca actor para película o se busca director de cine. Eso no existe. Lo que existe es alguien que te va a llamar por teléfono. ¿Y por qué te llama por teléfono? ¿Por qué te conoce? ¿Y por qué te conoce? Porque habéis pertenecido a cierto equipo y os habéis conocido. Pues una escuela es básicamente también un lugar en el que se conoce a quienes en los próximos años vais a coincidir en la profesión. Por eso conviene estar en todos esos teléfonos. Además es que es cierto, porque yo siempre trabajo con personas con las que estudié aquí, pero luego de repente voy a un rodaje y me encuentro con alumnos de dirección de arte, me encuentro con alumnos de dirección de foto, voy a una gala a presentar y el guionista estudió guión. Entonces, bueno, pues principalmente generar esas sinergias. Y luego también, fíjate, me acabo de acordar, porque que esto es a título personal, pero tengo muchas ganas de encontrar guionista, porque resulta que mi bisabuelo en la guerra civil se tuvo que exiliar a unas cuevas, y hay una historia, o sea... ha vivido en unas cuevas. Vivió en cuevas toda su vida. De hecho, mi abuela le conoció ya cuando pudo salir de allí y volvió a por su herencia. Eso es lo que llamó... Que ya estaba casada, tenía hijas y todo. Posterior a la guerra civil se llamaban los topos. Sí. Sí, pues estoy ahí, bueno, estoy buscando guionista esto por si le puede interesar a alguien. Ahí queda hecho el anuncio para que desmentirme que no hay anuncios que busquen guionistas. Pues sí, en este caso hay los hay. Y además también por recalcar un poco que hay muchas historias que contar y las tenemos muy cerca. Claro. Que siempre nos vamos como, no, tiene que ser original mío, la frustración, ¿no? De decir, toma tu café con tu abuela, que ya verás. Pero además, incluso para que quienes nos estén escuchando y sean españoles, para que se vinculen con estas historias. España tiene un proceso, el de la guerra civil, sus años siguientes, que es mucho más interesante que el Far West. El Far West creó todo un género. Aquí la guerra civil podría crear 2 géneros o 3. En la guerra, la posguerra, etc. Gente viviendo en cuevas porque eran perseguidos. Es una historia fantástica para escribir no uno, sino varios guiones. Y curiosamente eso... hay que familiarizarse con la historia y hay que conocer la historia, ¿no? Sí, contar la historia también desde otro, ¿no? O sea, igual centrarte más en esa vida o que hay cositas ahí. Sí, señora. Carlos, no sé si te has quedado con ganas de contarnos algo más. Yo creo que... No, básicamente, pues que tenemos una exalumna ganadora de un Goya, ¿qué más? Tenemos otra exalumna también de la diplomatura que ya lleva 3 películas escritas, bueno, que en general los resultados los medimos todos los años y los resultados están siendo buenos. Son muy positivos, estamos muy contentos, la verdad que sí. Sí. Abrimos ronda de preguntas, me comunican que no hay, entonces, ¿sí? No hay preguntas porque te has explicado estupendo. Es para empezar. Muchas gracias. Una película que curiosamente tiene probablemente lo más difícil de hacer. Yo no me impresiono mucho por los planos complejos, me impresionan mucho los buenos diálogos. Hay una película construida con diálogo estrictamente que se llama, y si no la conocéis la recomiendo, 11 hombres sin piedad, o 12, ¿cuántos son? 12 hombres sin piedad. Nos dejaba uno por ahí. Ahí me dejaba uno afuera. 12 hombres sin piedad es una película
construida estrictamente con diálogos, son 12 hombres decidiendo la sentencia de un acusado. Y es brillante. La recomiendo fervientemente. Además no es una película nada espectacular, está todo rodada en el ámbito de un juicio y de una sala donde se reúne este tribunal, digamos, un tribunal popular, es brillante. Además las interpretaciones son muy buenas. Hay dos versiones, una del año 59 y otra de los 2000, cualquiera de las dos es buena. Fíjate que además nosotros tenemos una exalumna que se llama Gelger Escribano, Sí. que tiene un festival de cine en Ibiza, que ya está llegando, no tiene techo ese festival, es un orgullo, pero además yo he sido preselección de jurado de este festival en ocasiones, y muchas veces comentábamos los trabajos audiovisuales nunca son redondos, siempre hay un departamento que destaca más que otro. Sí. Bueno, esto es algo normal, luego hay veces que se unen las sinergias maravillosamente y todo luce, pero sí que nosotras en un momento dado comentábamos que hay proyectos que tienen mucho dinero, que bueno, pues ejecutivamente han podido tener una calidad técnica superior, pero brillan más los trabajos que tienen una historia, sea sencilla o sea grande, bien contada. Claro. Esto es una cosa que para mí, de verdad, es fundamental, porque te llega. O sea, hay una cosa que de calidad de calidad técnica me refiero. Puedes tener menos medios, pero es un claro ejemplo de hazlo lo mejor que puedas con lo que tengas, porque se puede hacer mucho. Sí. Siempre nos vamos queremos ser Spielberg, si tienes medios, está estupendo, pero porque tengas medios no te vayas a... Además, hay magníficas historias pequeñas, sí, con pocos. Esto que respondía sobre los 12 hombres sin piedad, es una historia sencilla, puede rodarse en una habitación. Y son 12 hombres discutiendo, ¿no? Sobre la sentencia, si van a condenar o no a un acusado. Pueden ser tan sencillas como eso, como personas discutiendo, pero tiene que estar muy bien contadas. Sí, pues mira, te voy a recomendar yo una que se llama, de este año, que además a mí me ha encantado, que se llama Ellas hablan. Ah, no lo he visto. Luego te la apunto y la buscas, porque yo creo que te va a gustar mucho. Y a vosotros os la recomiendo también. Me voy a poner a hacer yo recomendaciones de cine, hombre, ya. ¿Tenemos otra pregunta? Otra pregunta. Fenomenal. Nos preguntan si es compaginable la vida del guionista con la del director de cine. Sí, perfectamente compaginable. A ver, voy a poner ejemplos. Este año hemos tenido en una de estas masterclass que se imparten, hemos tenido a Benito Zambrano, que es un caso raro el de Benito, porque solo tiene 6 películas y sin embargo tiene 12 Goyas. Sus películas han ganado 12 Goyas. Es decir, es un autor celebrado. Y él es director y es guionista. Y no es el único caso. Hay muchos más. Se me viene a la cabeza porque lo hemos tenido de profesor invitado. Pero sí, claro que es perfectamente compaginable. Además, yo creo que, hay muchos alumnos, de hecho, que empiezan en primero común y luego se especializan en varias diplomaturas de narrativa, en este caso, o técnicas. Exacto. Porque al final todo complemento en este tipo de profesiones es maravilloso. O sea, no conozco, de hecho, a ningún alumno que se especialice, o sea, que luego laboralmente hay algunos que sí, porque van muy determinados, como pues porque tienen muy claro lo que quieren hacer. Pero hay muchos que disfrutamos ocupando diferentes puestos, claro, porque también te enriquece. O sea, hay un punto en el que tú haces esto por contar historias y por expresarte y por conectar. Exacto. Y muchas veces quieres hacer cosas que te apetece a ti, sin que haya industria de por medio, o para incluso entrar, ¿no? Con los festivales de cortometrajes, con trabajos que quieras exponer, ¿no? Y además a día de hoy hay un amplio abanico de posibilidades, que ya no solo está el cine, sino que lo hablábamos antes, también tienes las redes sociales, por ejemplo, que están abriendo ahí un campo para los artistas emergentes muy interesante. Entonces, todo lo que puedas tener extra de conocimiento, adelante, y más si es guión, que eso te viene fenomenal. Pero sobre todo de todas las que impartimos, las más complementarias suelen ser esta a la que se refería, que es gente que estudia dirección y estudiar luego guión, o en paralelo. Eso da un poco igual, porque el director es alguien que se va a centrar mucho en la dirección de actores y en la puesta en escena, y vinculado a eso, pues el ritmo y tono de la narración.
pero el guionista es alguien que se va a preocupar de que aquello esté narrado según un modelo que tenga nudos de cambio de la historia, que tenga historias paralelas, que tenga personajes que evolucionen, que tengan un arco de desarrollo importante a lo largo de la historia. Es decir, es muy importante compaginar un conocimiento y otro. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero hay alumnos que han estudiado a la vez segundo de dirección y segundo claro, de guión. Claro. Sí, este año ¿Es compatible? Sí, perfectamente compatible. En nuestro caso, por horarios, es perfectamente compatible. Hay que saber, no obstante, que es un esfuerzo. Sí, que lo puedes hacer el mismo año, igual te interesa más hacer primero uno y luego el otro, que también existe la posibilidad. Claro, no es para gente que trabaje ese. No, de a poquitos, primero la A y luego la B. Exacto. Eso es. Lo tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por este ratito, que sabemos que tienes una agenda muy apretada. Muy amable. Yo me quedaría contigo hablando, pero bueno, luego te pillo por los pasillos de la escuela. Perfecto, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene, amigos, con las sesiones informativas. Muchas gracias. Buena tarde.